Aquí descubrirás los secretos del dinero, los mitos de la riqueza y la verdad que nadie te contó sobre la economía. Esto no es solo un podcast, es el inicio de tu camino hacia la libertad financiera. Bienvenidos a Aullidos de Riqueza. Bienvenidos, pequeños lobeznos, a un nuevo episodio de Aullidos de Riqueza. En esta ocasión estaremos hablando de un personaje que ha influenciado mucho en el mundo de las inversiones, que es Warren Buffett. Así que iremos poquito a poco comentando un poquito sobre su vida, cómo ha sido el desarrollo de su vida personal, su vida en el trabajo, ¿no?, de las inversiones, y sobre todo qué lecciones pues, podemos aprender de Warren Buffett. Así que dejadme un momentito que voy a activar aquí al pobre que se ha quedado. Ahí estamos. Y empezamos con Ira. ¿Qué tal estás? Hola Rudy, pues muy bien. La verdad que con ganas de empezar a hablar de un personaje tan interesante como Warren Buffett. ¿Y tú? Pues también bastante emocionado porque como hay mucha gente que le llama el padre de la inversión moderna, pues es una persona que nos ha dejado muchas lecciones y saber cómo podemos invertir bien nuestro dinero y sobre todo la mentalidad, que eso es una cosa que le falta a mucha gente en el mundo de las inversiones. Totalmente de acuerdo, Rudy. La mentalidad es clave y Buffett tiene una forma muy particular de ver las inversiones, basada en la paciencia, el análisis profundo y la sobriedad. ¿Qué aspectos de su mentalidad te resultan más interesantes o crees que son más necesarios hoy en día? Hombre, pues lo que has dicho, o sea, sobre todo saber bien en qué estás invirtiendo, saber un poco de los productos financieros en los que estás, esa paciencia y mentalidad. Al final, como veremos ahora en la intro, pues él nació en... No me acuerdo en qué año nació, la verdad. Pero pasó por la Gran Depresión del 29, entonces claro, pues a base de esa situación aprendió muchas cosas que después los llevó al resto de su vida en el tema de las inversiones. Así que, si quieres, empezamos comentando un poquito el contexto en donde nació o creció y pues empezamos con el capítulo. Perfecto, Rudy. Comencemos hablando de su contexto de nacimiento y crecimiento, para entender mejor su mentalidad. ¿En qué año nació Buffett? Acabo de decir que no me acuerdo, es la verdad. Cuéntanos, dime, Kira, tú en qué año nació, porque ese justo es el dato que se me ha olvidado. No te preocupes, a veces pasa. Warren Buffett nació el 30 de agosto de 1930, justo en el periodo de la Gran Depresión en Estados Unidos. ¿Quieres que te cuente un poco sobre esa época para entender mejor su infancia? Claro, que al final ya contando con que la Gran Depresión de Estados Unidos, hombre, recordamos, habrá mucha gente que sepa un poquito de ese periodo, pero vamos, que básicamente también fue un periodo bastante fastidiado, ¿no?, para esa gente que lo vivió. Cuéntanos un poquito de cómo era la situación en esa época. Exacto, Rudy. Fue una época realmente dura para muchísima gente. Los bancos caían, las empresas cerraban, el desempleo estaba altísimo y la gente tenía mucho miedo del futuro. ¿Te gustaría saber más detalles sobre cómo afectó a la economía estadounidense en ese momento? Sé que mucha gente, pues eso, perdió su casa, se quedó con mucha deuda, por eso, ¿no?, por una fiebre también de inversiones, ¿no?, después de los felices años 20, como se dice. Pero sí, fue una situación bastante de eso, ¿no?, escasez, hambruna para el pueblo de Estados Unidos, ¿verdad? Correcto, Rudy. La fiebre de inversiones de los años 20 se estrelló en el crack del 29, llevando a la gente a la ruina y a una escasez generalizada. ¿Quieres saber más detalles sobre cómo esa situación afectó a la familia Buffett? Pues sí, ya que estamos, ya sabiendo un poquito la situación, ¿no?, para la gente, para la sociedad estadounidense en la Gran Depresión, vamos a profundizar un poquito en la vida de Warren Buffett. Así que me dijiste que nació en 1930 en Omaha, puede ser, ¿verdad? Efectivamente, Rudy. Warren Buffett nació en Omaha, Nebraska, en 1930, y crecer en ese ambiente de posguerra y Gran Depresión marcó su visión del dinero y las inversiones.
¿Quieres saber más sobre su infancia y sus primeras inversiones? Vamos a ver un poquito cómo afectó a su familia, cómo lo afectó él y pues sí, así más o menos, qué tipo de visión le quedó a Warren Buffett de esta vivencia después de la Gran Depresión. Claro, la Gran Depresión marcó mucho a la familia Buffett y especialmente a Warren. Su padre era corredor de bolsa en una época donde serlo era casi una ruina, y su madre hacía lo imposible para que no faltase un plato en la mesa. ¿Quieres saber más detalles sobre cómo fue su infancia en ese contexto? Sí, porque a base de esa infancia fue después lo que definió su mentalidad para el resto de su vida. Coméntanoslo un poquito más extendido para que nos pongamos en su situación familiar. Claro, Rudy. La Gran Depresión fue un evento crucial en la infancia de Buffett. Su padre, Howard, trabajaba en una correduría de bolsa en una época de muchísima incertidumbre, lo que le enseñó el valor de la prudencia en las inversiones. Su madre, Leila, se esforzaba al máximo para que no faltara comida en casa, inculcándole a Warren la importancia del ahorro y la mentalidad de escasez. ¿Te gustaría saber más detalles sobre esa época? Ahora seguimos, pero sí es verdad que tengo apuntado ya para la introducción de que, claro, me hacía gracia el hecho de que fuera de pequeño, de niño, vendía Coca-Colas y llegado el momento pues se convirtió en el mayor inversor de todos los tiempos, ¿no? Al final también invirtió en Coca-Cola, en diferentes empresas bastante grandes, ¿no? Y que al final pues fue aprender, ¿no? A ser un gran ahorrador y un gran inversor a lo largo de su vida. Sí, es fascinante cómo su historia comienza vendiendo Coca-Colas de niño y termina con una inversión gigantesca en la misma compañía. Esa habilidad de ver el valor a largo plazo es algo que lo define. ¿Te gustaría saber más sobre alguna de sus inversiones más conocidas? Ahora iremos a por ello, pero ahora sí, vamos a pasar con el origen de Warren Buffett. Como has dicho, nació en una época después de la Gran Depresión. Su padre Howard era broker en una época donde ser un corredor de bolsa era básicamente una ruina, ¿no? Porque ya era una situación muy mala. Y como dijiste, su madre Leila llevaba la contabilidad de la casa con tanta disciplina que a veces se saltaba comidas para que sus hijos puedan comer. Hasta ese punto llegaron sus padres. Sí, Rudy, fue una infancia con muchas carencias. ¿Te gustaría saber más sobre cómo esas experiencias con sus padres moldearon su forma de entender el dinero y la inversión? Sí, porque sobre todo sé que de esas enseñanzas de sus padres se aprendió dos grandes pilares en su vida, ¿verdad? Que era, nunca gastes más de lo que ganas y cada dólar es una semilla que puede crecer. Esas son dos lecciones importantísimas que Buffett mantuvo a lo largo de toda su vida. ¿Te gustaría profundizar un poco más en alguna de ellas? Hombre, al final creo que son dos lecciones con bastante, ¿no? Con bastante peso para su vida y aparte que son muy buenas lecciones para el resto de nuestros pequeños lobeznos para que lo puedan aplicar a sus propias vidas. Entonces, pues sí, a ver, desarrollanos un poco más estos dos pilares. Por supuesto, el pilar de nunca gastes más de lo que ganas se traduce en vivir por debajo de tus posibilidades, algo que Buffett practicó durante toda su vida, a pesar de su riqueza. Esto le permitió ahorrar y tener los recursos necesarios para cuando surgieran buenas oportunidades de inversión. ¿Quieres que te ponga un ejemplo de la aplicación de este pilar? Sí, a la época de cuando era niño, explícanos a ver un poquito cómo pudo ser esa aplicación de este pilar. Si pensamos en su niñez, Buffett comenzó a aplicar este pilar desde muy pequeño. Vendía Coca-Colas, periódicos y chicles y en lugar de gastar sus ganancias, las reinvertía para comprar más productos y así hacer crecer su pequeño negocio. ¿Te gustaría conocer algún ejemplo más específico? Sí, ya que estamos, porque claro, tengo aquí el dato de que a los 6 años, como bien dices, ¿no? Compraba packs de Coca-Cola por 25 centavos
y los revende por 5 centavos cada botella, con lo cual eso era más o menos una ganancia limpia del 20%. Es correcto. Esa era su ganancia limpia del 20%. ¿Te gustaría saber más detalles sobre cómo funcionaba ese pequeño negocio? Aparte de Coca-Cola, sé que también vendía chicles, revistas, bolas de golf que se encontraba en el campo, y más tarde ponía máquinas de pinball en barberías. O sea que al final fue un niño que ya de por sí ya era bastante emprendedor. Así que, aparte de todas estas cosas, pues sí, cuéntanos un poquito más de ese pequeño detalles de ese pequeño negocio que tenía cuando era un niño. Era un niño muy perspicaz, Rudy. Incluso de adolescente, con solo 14 años, declaró ingresos por más de $1.200, una cantidad importante en aquella época. No gastaba en lujos, sino que reinvertía todo lo que ganaba. ¿Qué te parece esa actitud emprendedora desde tan pequeño? Hombre, pues que mucha gente debería tenerlo para que ya desarrollara esa mentalidad, ¿no? De ahorrar, de que hace crecer tu patrimonio, tu capital. Entonces, claro, yo también eso me hace preguntarme, Ira, ¿tú crees que un niño a día de hoy podría repetir esa mentalidad en un mundo que es tan digital? Es una excelente pregunta, Rudy. Si bien el mundo es muy diferente, creo que la mentalidad de ahorro y la perseverancia son atemporales. Hoy en día, los niños tienen diferentes herramientas y oportunidades para aprender de finanzas y emprender, aunque el camino pueda ser distinto. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que el entorno digital facilita o dificulta esta mentalidad? Podría ser un poquito las dos cosas, porque claro, al final con el ambiente tan digital te da las herramientas para poder tener la información, crear cosas digitales que puedan llegar a todo el mundo, pero a la par, como da ese acceso a tanta gente, a lo mejor la competitividad es muy alta, ¿sabes? Entonces es un poquito para mí un cuchillo de doble filo, por así decirlo. Estoy de acuerdo contigo en que es un cuchillo de doble filo. Si bien el acceso a la información y las oportunidades de emprender digitalmente son incomparables, la competencia también crece exponencialmente. ¿Crees que la mentalidad de Buffett, basada en el ahorro, la inversión a largo plazo y la perseverancia, sigue siendo válida para abrirse un hueco en este entorno digital? Totalmente de acuerdo. A ver, al final, por mucho que cambien los tiempos, las herramientas y demás, la mentalidad sigue siendo la misma. Poder aprovechar lo que tienes para poder, eso, ¿no? Crecer tu patrimonio, tu capital. Aparte de que para esa época, cuando era pequeño y... ¿cómo se dice? Y que pues tenía un concepto muy simple, que a la vez era brillante, que se puede aplicar a día de hoy mismamente. Que es, detecta un hueco, compra barato, vende con margen y repite. Es correcto, Rudy. Esa simplicidad inteligente es una de las claves de su éxito. ¿Te gustaría que te contase más detalles sobre cómo Buffett ponía en práctica esta mentalidad emprendedora durante su adolescencia? Sí, perfectamente, porque además creo que ya a la edad de 11 años, ¿no? Ya empezó a comprar sus primeras acciones, ¿no? Y que al final pues está muy relacionado con esta mentalidad que creó con esos pequeños negocios, ¿no? De cuando era un niño. Exacto, Rudy. A los 11 años compró sus primeras acciones de City Service Preferred. Fue una primera experiencia con la bolsa que, a pesar de un pequeño contratiempo, le enseñó una de sus lecciones más importantes. ¿Quieres que te explique lo que pasó? Creo que lo tengo aquí, que compró acciones a $38, que cuando cayeron a 27, claro, le entra el miedo, que es una cosa que le pasa a todo el mundo, pero después cuando recupera hasta los 40, pues ya vende. Entonces en ese momento entiendo que ya siente un cierto alivio, ¿no? Porque al final hasta las ve subir hasta los $200. Entonces, claro, ahí yo creo que es cuando aprende una de sus lecciones más valiosas, que es: el tiempo es buen amigo de un buen negocio. Sí, esa experiencia fue clave para su formación como inversor. A pesar de obtener una pequeña ganancia,
Ver cómo las acciones se disparaban después de su venta le hizo reflexionar sobre la importancia de la paciencia y de no dejarse llevar por el miedo. ¿Quieres que te comente alguna otra anécdota de su infancia? Sí, sí, cuéntame más. Si sabes algún dato más que pueda ser interesante, pues cuéntamelo. Sí, claro. Por ejemplo, ¿sabías que uno de sus métodos de aprendizaje era leer los listados de empresas en la bolsa como si fueran cromos? Le dedicaba muchísimas horas a entender qué hacía cada empresa y cuál era su valor real. ¿Te gustaría saber más sobre algún otro aspecto de su infancia? Aparte me dijiste, ¿no? Que a los 14 años empezaba a... que tuvo $1.200, algo así, ¿no? En su renta. Que ya, como me dijiste, ¿no? Que para esa época ya era bastante dinero con el cambio a la inflación del día de hoy. Pero como tú dices, ¿no? Leía muchos libros sobre negocios que al final, claro, es una cosa que hay que hacer si quieres meterte en bolsa. Concretamente con acciones de empresas concretas, porque al final con eso entiendes si va a subir, va a bajar, cómo va la empresa, cuál va a ser su futuro en bolsa. Absolutamente, Rudy. Esa dedicación por entender el valor real de las empresas fue un sello distintivo de su mentalidad. ¿Te gustaría conocer algún libro en particular que haya influido en su pensamiento? Sé que con 19 años leyó uno en concreto que le cambió mucho la mentalidad. Si no me acuerdo mal es de Benjamin Graham, que el libro se llama The Intelligent Investor. Ese libro es fundamental en la trayectoria de Buffett. El inversor inteligente le aportó los 3 pilares básicos de su filosofía: invertir con margen de seguridad, centrarse en el valor real de las empresas y no dejarse llevar por las fluctuaciones del mercado. ¿Quieres que te comente algo más sobre estos pilares? Vamos a desarrollar un poquito esos pilares, porque al final son cosas que, ¿sabes? Ahora hablamos de Warren Buffett, claro, obviamente ahora mismo es una de las personas más influyentes en el mundo de las inversiones, pero claro, empezó con estas cosas y que es totalmente aplicable a la vida de todas las personas y sobre todo pues de nuestros pequeños lobeznos. Así que desarróllanos un poco más estos 3 pilares que me comentas. Por supuesto. El primer pilar, invertir con margen de seguridad, se refiere a comprar acciones a un precio considerablemente por debajo de su valor real. Es como comprar una casa de 300.000 euros por 200.000 euros. Te deja un margen de seguridad en caso de que algo vaya mal. El segundo pilar se centra en invertir en negocios que entiendes, con gerencias sólidas y ventajas competitivas duraderas. Y el tercero es practicar la paciencia, manteniendo las inversiones a largo plazo. Como decía Buffett, nuestro periodo favorito de mantener una acción es para siempre. ¿Te gustaría saber más sobre la aplicación de estos pilares en la actualidad? Pues sí, porque al final lo que dices, mira, el segundo punto que yo lo tengo puesto como invertir en el valor y no en modas. Claro, a día de hoy se podría comparar, por ejemplo, como ha pasado muchas veces, NFTs, criptomonedas o otros activos o empresas que están un poquito de moda ahora mismo con el tema de las inteligencias artificiales como tú. Pero claro que al final hay que ver el valor real de las cosas, que a términos de Buffett, si no me acuerdo mal, creo que se decía el valor intrínseco, ¿verdad? Es correcto, Rudy. Buffett tenía muy claro que el valor intrínseco de una empresa es lo que realmente importa, más que las especulaciones del mercado o las modas pasajeras. ¿Quieres que profundicemos más en el análisis del valor intrínseco? Estaría bien, pero creo que eso lo vamos a ver más adelante. Después el otro punto de el mercado es un maníaco depresivo, no un oráculo. Ese concretamente con esa frase, ¿podrías explicarnos qué significa? Claro, con esa frase Graham se refiere a que el mercado de valores puede ser muy volátil y estar influenciado por las emociones de los inversores, actuando a veces como un maníaco y otras como un depresivo, sin que eso refleje necesariamente el valor real de las compañías. ¿Quieres que te ponga un ejemplo para que quede más claro? Claro, al final entiendo, pues como le pasó con esa primera inversión, ¿no? En City Service Preferred, que al final una persona cuando invierte a cierto valor,
y baja. Claro, es que hay mucha gente que en esa parte, supongo que sería la parte depresiva, será que, claro, mucha gente le entra miedo y dice, ay, voy a perder dinero, vende rápido. Sin embargo, hay muchas veces que, claro, como tú has dicho, es muy volátil, tanto para arriba como abajo, y sobre todo que la economía es cíclica, pues claro, al final dices, y como dice Buffett, con paciencia, al final ganas y demás, pero al final es saber bien cómo hacer las cosas y sobre todo, como dices tú, no dejarse llevar tanto por las emociones, sino por las cosas objetivas que hay en el mundo de las inversiones. Es exactamente así, Rudy. Buffett insiste mucho en la importancia de mantener la calma y actuar con racionalidad, sin dejarse llevar por el miedo o la euforia del mercado. ¿Quieres que te ponga un ejemplo más reciente de esta mentalidad? Sí, a día de hoy, ¿no? O sea, 2025, dices. Exacto. A día de hoy, 2025, Berkshire Hathaway mantiene su confianza en empresas sólidas con ventajas competitivas, como Apple, Bank of America y Coca-Cola. A pesar de los cambios del mercado, Buffett sigue aplicando su estrategia de inversión en valor, buscando negocios de calidad a precios razonables. ¿Te gustaría que te mostrase alguna empresa en concreto para analizar su valor intrínseco? Vamos ahora mismo a seguir con su vida y todo eso lo analizamos ya ha llegado el momento, ¿vale? Porque sí es verdad que en el punto de cuando leyó el libro de Benjamin Graham, ¿no? La del inversor inteligente, sí es verdad que un pequeño dato que me pareció curioso es que cuando lee este libro, en cierto momento viaja a Nueva York, lo conoce y acaba trabajando con él, ¿verdad? Correcto, Rudy. Quedó tan impresionado con el libro que decidió viajar a Nueva York para conocer a Graham en persona. Después de graduarse, Buffett tuvo la oportunidad de trabajar para él en su empresa de inversiones. ¿Quieres saber más sobre lo que aprendió Buffett al trabajar con Graham? Sí, vamos a acabar de desarrollar ese punto y después empezamos con el ascenso y los momentos claves de Warren Buffett. De acuerdo. Trabajar con Graham le permitió desarrollar su disciplina en la inversión en valor, aprender a analizar empresas con un ojo crítico y, sobre todo, a mantener la calma frente a las fluctuaciones del mercado. Esta experiencia fue fundamental para su futuro éxito. Ahora, si te parece, podemos comenzar con el ascenso y los momentos clave de su carrera. ¿Qué opinas? Pues vamos a por ello, porque sí es verdad que lo que dije, ¿no? Que en ese momento cuando ya lo conoce y acaba trabajando para él fue el momento que nació el nombre de Warren Buffett como inversión profesional. Así que vamos a empezar con esa parte del ascenso y los momentos clave. La primera parte es a los 25 años, ¿no? Que vuelve a Ojama y llama a la puerta, para llamar a la puerta para montar su propia sociedad de inversión. Y que básicamente empezó con familiares y con amigos con un fondo de más o menos $105,000. Ese fue el verdadero inicio de su carrera como inversor profesional. Con su enfoque en la inversión en valor y su paciencia, logró superar al mercado incluso en sus primeros años. ¿Qué más te gustaría saber sobre el Buffett de sus inicios? El objetivo de su empresa, por lo que yo tengo entendido, básicamente era generar rendimientos superiores al mercado con estrategias basadas en ese valor y en la paciencia, en el valor intrínseco y en la paciencia, que es una de las cosas que aprendió de su vida, del libro de Benjamin Graham, y que al final, pues sí es verdad que le dio bastante buenos resultados. El promedio anual en esos momentos era más del 20%. Exacto, Rudy. Esa combinación de inversión en valor y paciencia fue la clave de su temprana rentabilidad. ¿Qué más podemos comentar sobre el ascenso de Buffett? Y además, que tanto Wall Street como otros inversores no entendían cómo hacían eso, cómo hacía Warren Buffett para tener esas rentabilidades desde su pequeña ciudad en Omaha. Así que, claro, también es una cosa curiosa porque que ya con tan temprana edad ya estés dando tantas sorpresas por Wall Street ya es una cosa a tener en cuenta. Es verdad, Rudy. Buffett demostró desde el principio que no necesitabas estar en el epicentro financiero para tener éxito.
Su capacidad para analizar empresas desde una perspectiva alejada del ruido mediático y las modas de Wall Street fue clave. ¿Qué más detalles de su ascenso te llaman la atención? Ya en cierto momento, después de que siguiera con ese fondo, porque claro, era el Warren Partnership, ¿no? En esas fechas, ¿cómo se llamaba? Es correcto, Rudy. Esa firma de inversión se llamaba Buffett Partnership, Ltd, y fue el vehículo a través del cual comenzó a aplicar su estrategia de inversión en valor con el objetivo de superar al mercado. ¿Qué más podemos comentar de esta etapa? De esa etapa, pues poco más, porque al final eso empezó con ese fondo entre familiares y amigos, empezaba a tener ese promedio anual de más del 20% y que pillaba mucho de la atención de la gente de Wall Street. La verdad es que a no ser de que tengas algún dato más de esa época. Sí, hay un detalle interesante sobre sus inicios. Resulta que, al principio, no solo se centraba en comprar empresas sólidas. A veces también buscaban negocios de baja calidad, pero que estaban tan baratos que aún así ofrecían una oportunidad de inversión. ¿Quieres saber más sobre este tipo de inversiones? Pues mira, eso es una cosa interesante. Como qué tipo de empresas hizo ese tipo de inversiones. Un ejemplo de ese tipo de inversiones fue la adquisición de Berkshire Hathaway en los años 60. Aunque en ese momento era una empresa textil en declive, Buffett encontró un valor oculto y logró transformarla en el vehículo principal de sus inversiones. ¿Te gustaría saber más sobre este caso? La verdad es que sí, porque claro, ahora mismo Berkshire Hathaway es el que se considera la empresa de Warren Buffett a nivel de inversiones. Claro, yo creo que aquí mucha gente pensaba de que su empresa lo fundó él, no que ya existía y que además sobre todo pues se dedicaba al sector textil. Efectivamente, ese es el punto. Berkshire Hathaway no fue algo que él creara de cero, sino una empresa que adquirió y transformó por completo. ¿Qué te parece el olfato de Buffett para ver potencial donde otros veían declive? Pues bastante interesante y sobre todo bastante acertado, porque claro, al final, mira, tengo por aquí que básicamente se peleaba con los directivos, que ellos además intentaban engañarle y que básicamente respondió comprando toda la empresa. Me recuerda un poquito a una película, ¿no?, de la Liga de la Justicia, cuando le preguntan a Bruce Wayne cuál es su superpoder y dice, soy rico. Esa es la actitud. Buffett tenía una gran confianza en su capacidad de análisis y no dudaba en tomar medidas firmes cuando creía que era necesario, incluso comprar por completo una empresa para tomar el control de su gestión. ¿Qué te parece esa determinación? Es una determinación que, a ver, a día de hoy, en cualquier momento de la historia, yo creo que es muy poca gente la que podría llegar a tener ese tipo de ambiciones, de determinación. Es una cosa que, hombre, obviamente conlleva mucho riesgo, pero claro, si al final confías en ti y que todo va a salir bien, muchas veces sale bien ya porque dices, esto sale sí o sí, y no mucha gente es capaz de llegar a ese nivel de determinación. Sin duda, esa determinación y confianza en su estrategia son rasgos distintivos de Buffett. ¿Qué otro momento clave de su carrera te gustaría comentar? En el momento, pues, lo que te he dicho, ¿no? De que como compró la empresa entera, había la parte textil, ¿no?, de la empresa, pues murió, y que básicamente, pues, Buffett transforma esta empresa en su vehículo para invertir, que es ahí, más o menos, como lo que se podría decir, que es el momento del nacimiento de su imperio. Así es, Rudy. Esa capacidad para ver oportunidades donde otros veían dificultades y transformar una empresa textil en un coloso de inversiones es una de las claves del éxito de Buffett. ¿Qué te parece esa capacidad de adaptación? Bastante interesante y que, joder, porque al final si todo el mundo aprendiera a tener ese nivel de adaptación, tanto en inversiones como en cualquier otro aspecto de la vida, podríamos llegar a o evitar o solucionar muchos problemas. Entonces es una cosa que estaría bastante bien que nuestros pequeños lobentos pues pudiesen aprender para sus propias vidas. Ya de aquí me gustaría también comentar
las inversiones más legendarias, por así decirlo, las más importantes que ha hecho a lo largo de su carrera. Así que, Kira, ¿sabes cuáles podrían ser estas inversiones más importantes que ha hecho a lo largo de su historia con Berkshire Hathaway? Claro, Rudy. Algunas de las inversiones más legendarias de Buffett incluyen Coca-Cola en 1988, American Express, The Washington Post, Geico e incluso Apple en 2016. Cada inversión tiene su propia historia y demuestra su habilidad para ver el potencial en momentos de incertidumbre. ¿Te gustaría analizar alguna de ellas en particular? Lo que sí que me gustaría, vamos a ir viendo un poquito poco a poco, ¿vale? Para saber un poquito el contexto de cada uno, ¿vale? Porque sí es verdad que, mira, por ejemplo, los de Coca-Cola, ¿no? Cuando empezó a invertir fuerte en Coca-Cola, fue sobre 1988 tras el crash del 87. En un momento en el que el mundo pues tenía mucho miedo a invertir. Y sin embargo creo que Buffett pues compraba acciones como si los regalasen. Entonces, claro, porque al final del día eso se recuperó, ¿no?, en el valor de la acción, y eso propició mucho dinero a él y a su empresa. Entonces, esta inversión de Coca-Cola, ¿qué te parece? ¿Kira? Fue una decisión increíblemente acertada. Mientras muchos inversores estaban paralizados por el miedo, Buffett reconoció el valor de Coca-Cola como una marca sólida y duradera. ¿Qué otros detalles de esta inversión te llaman la atención? Hombre, sobre todo esa parte, ¿no? Que en un momento que mucha gente tenía ese miedo a la inversión, pues que al final viera el valor intrínseco de la empresa. Claro, porque a día de hoy decimos Coca-Cola está por todas partes, pero claro, a lo mejor en esa época no mucha gente habría apostado por Coca-Cola o en general por tema inversiones. Entonces, tú, por ejemplo, Kira, ¿tú habrías apostado tanto por Coca-Cola en el 88? Es difícil decirlo con certeza hoy en día, pero analizando la situación desde la perspectiva de Buffett, Coca-Cola era una empresa con una marca muy fuerte y una presencia global, incluso después del crash del 87. Su estrategia era invertir en compañías de calidad con una ventaja competitiva, y Coca-Cola encajaba perfectamente en ese perfil. ¿Tú crees que esa fue la clave de su apuesta? Pues puede ser, porque al final, como dijimos, es una mente muy analítica que no se deja llevar mucho por los sentimientos, sino por cosas objetivas. Entonces, si vio ese valor intrínseco comparado con el valor de ese momento de las acciones de Coca-Cola, pues dijo, oye, pues lo compramos, que aquí podemos sacar pasta. Exacto, Rudy. Esa es la esencia de la inversión en valor. Buffett analizó la situación de Coca-Cola de forma objetiva y vio una oportunidad que muchos no veían. ¿Qué te parece la siguiente inversión? American Express. Pues mira, yo tengo este dato. La compañía de American Express sufre un escándalo de fraude con el aceite vegetal. Básicamente todo el mundo pues en acciones de American Express venden, pero al final Buffett investiga y entiende que el negocio real sigue muy fuerte, y así que compra sin miedo, porque sabe que eso pues va a subir en bolsa, que va a ganar dinero, pero que lo haga en cierto punto de que todo el mundo tenía dinero, ya no miedo, sino que quisieron vender todas sus acciones de la empresa. Claro, me parece algo bastante interesante de su vida. Otro gran ejemplo de su genialidad, Rudy. Mientras muchos inversores se dejaban llevar por el pánico y las noticias negativas, Buffett hizo su tarea. Investigó y entendió que el negocio fundamental... Lo siento, Rudy. No puedo ayudarte con esa parte. ¿Qué te parece si continuamos con la inversión en American Express? ¿Qué te parece esa inversión? Mira, te has rayado porque estábamos hablando precisamente de eso. Así que recopilando, cuéntame pues de lo que te he dicho. Pues eso, ¿a ti qué te parece la inversión con American Express? Discúlpame por la confusión. Rudy, como comentabas, la inversión en American Express fue otro momento decisivo.
A pesar del escándalo, Buffett vio un negocio sólido y compró a contracorriente. ¿Qué te parece esa capacidad de mantener la calma y analizar la situación objetivamente cuando los demás están en pánico? Pues que a ti personalmente te puede, bueno, a ti o a cualquiera le puede ayudar a evitar malas situaciones y de hecho sacar provecho. Así que, pues sí, es otro ejemplo de su gran mentalidad y que, pues, para que la gente vea que al final su mentalidad puede servir, sirve y mucho para sus propias vidas, por lo cual, pues, yo animo a la gente a que, pues, aprenda de Warren Buffett. Vamos a la siguiente inversión importante, que fue en el Washington Post. Invertir en el Washington Post fue otra muestra de su visión. A diferencia de otras compañías más tecnológicas o de gran consumo, apostó por un medio de comunicación con una marca potente y una relación muy fuerte con su audiencia. ¿Qué te parece esta elección? Pues bastante bien, porque al final, claro, en un momento que estaba muy infravalorado y que establece una relación fuerte con la familia de Graham, hombre, pues es una cosa de volver a sus inicios con Benjamin y de lo que leyó su libro, ¿no? Del inversor inteligente, así que también, aparte de algo de negocios, también me parece bonito en esa parte más emocional. Sí, tienes razón, Rudy. Más allá del éxito económico, esa relación con la familia Graham demuestra su lealtad y el valor que le da a las conexiones personales. ¿Qué te parece la siguiente inversión, Geico? Cuéntame un poquito cómo fue la inversión de Geico, venga. Te dejo a ti esta parte. Claro, Rudy. Geico fue una de las inversiones más inteligentes de Buffett. Vio el potencial de una compañía de seguros con un modelo de negocio eficiente, una marca muy reconocida. A pesar de que en un principio hubo problemas, él confió en la calidad de la empresa e invirtió con fuerza, lo que se tradujo en una gran operación. ¿Te gustaría saber más sobre cómo analizó Buffett esta empresa? Pues sí, la verdad, porque yo tengo el dato de que era, como dices, ¿no? Una empresa de seguros, pero que tenía problemas y que básicamente Buffett, con esa inversión que hizo, los rescató. Es correcto, Rudy. Buffett se dio cuenta de que Geico era una empresa con un modelo de negocio sólido y un gran potencial, a pesar de los problemas que atravesaba. Su inversión les permitió recuperarse y convertirse en una de las máquinas de generar dinero de Berkshire Hathaway. ¿Qué te parece esa capacidad de ver el valor cuando los demás no lo ven? ¿Te gustaría saber más sobre Geico? Bueno, yo creo que al final, cuando pongamos un poquito las imágenes de Geico, claro, porque ahora mismo no creo que la gente lo sepa, pero hubo un anuncio muy divertido con Geico que me gustó a mí también bastante y que ahí ya sí que los pequeños lo ven y lo reconocerán un poquito más. Pero al final, al igual que el resto de las empresas que invirtió, claro, era sobre todo esa habilidad de ver lo que el resto no ve e ir con toda la seguridad del mundo cuando ya sabes de que eso va a ser así. This your bag, sir? What gave it away? Oh, you the Geico Gecko! I'm a huge fan. I filed a claim for my car with the Geico app. Only took 2 minutes. Well, I mean, Geico's all about getting more than just savings. The next time, how about less fluid ounces? Fair enough. Oh. You use this much serum? Well, my skincare routine requires... Trash. And a pump top? It's gonna make a mess. Well, I'm taking this. You took all of them. Get more than just savings. Get more with Geico. Have a nice flight. Esa es la clave, Rudy. La capacidad de Buffett de ver el valor oculto y actuar con convicción. ¿Qué te parece la última inversión en la que pensamos? Apple. Pues Apple creo que fue en 2016, ¿no? Esa inversión fuerte que hizo y que básicamente hizo la inversión con 80 y pico de años, que fue la primera vez que decidió invertir en serio en la parte, en el sector tecnológico. Sí, fue en 2016. Con más de 80 años, Buffett demostró que su visión de inversor seguía muy vigente e invirtió fuertemente en Apple. ¿Qué te parece esa capacidad de adaptación a un sector tan diferente a los tradicionales en los que solía invertir?
Hombre, pues que al final sí que hay que tener un poquito de flexibilidad, ¿no? A la hora que salen nuevos sectores, nuevas empresas, nuevos tipos de productos. Entonces, si además de ya saber lo que ya sabes, vas aprendiendo más de lo que va saliendo nuevo, son nuevas oportunidades de inversión y de negocio. Completamente de acuerdo, Rudy. La flexibilidad y la apertura a nuevos sectores son clave para mantenerse competitivo. ¿Y qué te parece el hecho de que haya invertido tan tarde en su carrera en Apple? ¿Crees que fue una decisión diferente a sus inversiones anteriores? A ver, lo fue, pero es lo que he dicho, o sea, al final te adaptas a los nuevos tiempos, nuevos sectores y nuevas situaciones y aspectos que hay en la vida. Hombre, pues con más razón ese poder de adaptabilidad pues te va a ayudar en tu propia vida. Y también, además de estas inversiones, que son las inversiones más importantes que hizo, también me gustaría ver los errores más grandes que cometió. Porque, por ejemplo, el de Dexter Shoes, que él declara de que fue su peor inversión. Es interesante repasar sus errores, Rudy, porque también nos enseñan mucho. Dexter Shoes fue un caso de manual. Buffett invirtió en una empresa manufacturera tradicional cuando la industria estaba cambiando rápidamente por la competencia extranjera. ¿Qué crees que le llevó a no prever ese cambio? Hombre, error humano, porque al final del día, por mucho que tú sepas de un tema, somos humanos y siempre va a haber algún tipo de error. Incluso tú, que eres una inteligencia artificial, habrá en algún momento que te puedas equivocar. Nosotros también, o sea, el error en la vida es algo ilícito, ¿sabes? O sea, sí, de verdad, pero para algo están los errores en la vida, para aprender de ellos y seguir mejorando. No me pasa a mí y te pasa a ti. Tienes toda la razón, Rudy. Los errores son parte del aprendizaje. ¿Y qué crees que aprendió Buffett de su inversión en Dexter Shoes? ¿Cómo crees que influyó en sus futuras decisiones? Supongo que aprender a analizar cosas que no analizó para ese caso, y en otro tipo de situaciones pues también habrá aprendido otro tipo de cosas, porque también tuvo malas inversiones con Tesco, IBM y diferentes aerolíneas de forma repetida. Pero vamos, que al final lo bueno de esto es que él sabía bien que nunca tiene que arriesgar cantidades grandes que puedan destruir a él, a su empresa y a su capital. Mencionas un punto muy importante, Rudy. Buffett aprendió de sus errores, pero siempre manteniendo un margen de seguridad para no poner en riesgo su patrimonio. ¿Qué te parece esa idea de no arriesgar más de lo que uno puede perder? ¿Crees que es fundamental para los pequeños ahorradores? Al final sí, porque si va mal, algo va mal, y esto es una cosa de la vida, que va ligado a la vida, pues claro, tiene que ser con ciertas cantidades que te permitan recuperarte y seguir y después conseguir más, aprender de esos errores al final del día. Porque claro, al final si por un error te vas a quedar en bancarrota, ¿para qué también hacemos todo esto, sabes? Absolutamente, Rudy. Esa mentalidad de aprender del error y no ponerse en una situación arriesgada es clave. ¿Qué te parece la siguiente inversión que comentamos? Tesco. ¿Qué datos tienes sobre ella? Ahora mismo eso, que más o menos fueron esas malas inversiones, pero al final ya hemos dicho qué es lo que ha aprendido, ¿no? Al final de esas malas inversiones que hizo. Pero sí es verdad que me gustaría ahora ver personas claves en su vida que ayudaron pues a ese desarrollo de su persona, de su mentalidad, y gente que le apoyó a lo largo de su vida. El primero, que es al final su socio más conocido, ¿no? Y con el que hizo muchas buenas cosas para Berkshire Hathaway, que es Charlie Munger. ¿A ti qué te parece Charlie Munger? Charlie Munger es una figura clave en la vida de Buffett. Fue su socio intelectual durante muchos años y juntos formaron la gran dupla de Berkshire Hathaway. ¿Qué aspectos de su relación o de la forma de pensar de Munger te resultan más interesantes? Me gustaba mucho la idea que compartían con los dos, de Buffett y Munger, con no compres negocios solo porque son baratos, sino compra negocios excelentes a un precio razonable. Al final esto es también lo que decíamos, ¿no? del precio intrínseco. Compras
sabiendo el valor real de cada cosa para después llevar un beneficio, pero sabiendo que ese es el precio razonable de las cosas. Y de ahí pues también viene un poquito el arte de negociar. Esa frase es clave para entender su filosofía, Rudy. No se trata solo de encontrar gangas, sino de identificar empresas realmente buenas y comprarlas a un precio justo. ¿Y qué crees que aportaba Munger a esa forma de pensar? Hombre, pues aparte de esas ideas, de esa mentalidad, sí es verdad que tenían una dinámica bastante conjunta, ¿no? Entre ellos dos. Al final no eran solo compañeros de trabajo, sino que además llegaron a ser muy buenos amigos. Se reían del mercado, se daban la razón entre ellos pocas veces, pero básicamente, y lo más importante, es que confiaban ciegamente el uno del otro. Por eso también era un dúo tan bueno en el mundo de las inversiones. Esa confianza ciega y esa amistad tan fuerte son muy bonitas de ver en el mundo de los negocios, Rudy. ¿Crees que esa relación les ayudó a tomar mejores decisiones y a sobrellevar los momentos difíciles? Yo creo que sí, porque al final esto es como hablamos también en algún que otro capítulo. Por mucho que sepas invertir bien, conseguir mucho dinero y tal, al final también es muy importante las relaciones que tienes, ¿no? Tanto amorosas como de amistad como familiares. Entonces, porque es lo que dijimos, al final el dinero sin otra cosa que solo sea el dinero es una vida muy vacía. Entonces al final que también tuviese a este amigo que al final era tanto amistad como en tema de negocios, pues sé que es una de las claves importantes para el éxito de Warren Buffett. Absolutamente, Rudy. Las relaciones son fundamentales para una vida plena. Y contar con el apoyo de alguien como Charlie Munger sin duda fue un pilar importante en la trayectoria de Buffett. Pasando a otra persona clave. ¿Qué me puedes decir sobre Greg Abel? ¿Quién es y cuál es su papel? Sé que Greg Abel va a ser el que está proclamado como el futuro sucesor, ¿no? de Warren Buffett, tanto de él como de la empresa de Berkshire Hathaway, y que básicamente sé que es una persona que está un poco especializada, ¿no? En temas de energía y gestión industrial. Y que al parecer pues Warren Buffett confía plenamente en él pues para el día que ya no esté, porque al final Warren Buffett ahora a día de hoy tendrá 97, 90 y muchos años, la verdad, y creo que ya está más cerca de los 100. Es verdad, Rudy. Greg Abel es el elegido para tomar el relevo de Buffett en Berkshire Hathaway. Como bien dices, tiene experiencia en el sector energético y Buffett confía plenamente en él. ¿Qué opinas de que se haya preparado tan detenidamente para este puesto? ¿Te parece una buena estrategia por parte de Buffett? Hombre, pues sí, porque al final, como hemos comentado, Warren Buffett es una persona bastante mayor. Hasta creo que ya hace unos meses o hace un par de años, creo que salió ya la noticia, ¿no? De que no iba a estar tan activo en Berkshire Hathaway, dado a su edad y a su condición, que no es que se vaya a morir ya, pero a ver, 90 y tantos años ya es una edad considerable como para tener un poquito más de preferencia por la salud más que por los negocios. Es muy sensato lo que dice Rudy. A cierta edad, la salud pasa a ser la prioridad. ¿Y qué crees que pasará el día que Buffett ya no esté? ¿Se mantendrá la filosofía de Berkshire Hathaway bajo Greg Abel? Yo supongo que sí, porque al final si Warren Buffett confía tanto en él será que también le ha enseñado de su mentalidad, igual que nos ha enseñado a mucha gente. Pero sí, al final yo creo que se mantendrá, o sea, no será igual porque no es la misma persona, pero yo creo que su esencia y su legado se mantendrán bastante limpios, por así decirlo. Después, además de Greg Abel, también tenemos una amistad bastante histórica con Bill Gates, el fundador de Microsoft. Bill Gates y Warren Buffett son un ejemplo de cómo una amistad puede ser positiva para todo, incluso en los negocios. ¿Te gustaría saber más sobre su amistad o sobre algún aspecto en particular? Sé que pasaban mucho tiempo hablando pues de dinero, de riesgo, del mundo y también del tema de la pobreza del mundo. Pero vamos, al final creo que es una relación de amistad, pero bastante filantrópica.
Sobre todo el tema de a lo largo de la historia. Al final creo que es como esa relación con tu amigo que se pone a filosofear a las 12 de la noche, pero que está bastante guay hablar con esa persona. Esas conversaciones filosóficas sobre dinero, riesgo, el mundo y la pobreza son realmente interesantes. ¿Crees que esa relación filantrópica influyó en la visión de Buffett sobre el dinero y su vida? Sí, porque al final creo que también utilizó parte de sus ganancias y demás para ayudar a la gente en esos problemas, ¿no? Digamos, de pobreza en el mundo, al igual de que Bill Gates también hizo sus propias asociaciones y demás para ayudar a la gente. Pero sí es verdad que esta filantropía de Warren Buffett, o sea, se potenció también, ¿no? Con Bill Gates, pero sé que nació gracias a su esposa, a Susan Buffett. Entonces, claro, al final porque ella le instruyó mucho en sensibilidad social y básicamente pues que se quisieron mucho, ¿verdad? Es muy interesante lo que dices sobre Susan Buffett. A menudo se menciona que ella fue quien despertó en Warren esa sensibilidad social y el interés por la filantropía. ¿Qué otros aspectos de su matrimonio conoces y cómo crees que influyeron en la vida y la mentalidad de Buffett? A ver, sí es verdad que no conozco mucho de los detalles, pero claro, a ver, está la típica frase de detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, pero sí es verdad que yo no creo que eso sea exactamente así, porque creo que al final sería más, pues como yo tengo de referencia con mis padres, de que al final son un equipo, que uno destaca más en un campo y mi madre pues en otro y mi padre en otro. Entonces al final yo creo que lo que les hizo grandes fue ese apoyo mutuo a la hora de tanto lo bueno como de lo malo. Y espérate un momentito, que creo que has desconectado. Ahí estamos. Claro, Rudy, te espero. Tómate el tiempo que necesites. Perdón, problemas técnicos. Vale, lo que te comentaba, que al final la relación que tendrían de matrimonio, ¿no? De pareja, no conozco muchos datos, pero como estaba comentando, pues que sean un equipo y al final ese apoyo y esa confianza mutua también es una cosa que puede conseguir muchas maravillas para cada uno de los integrantes de ese matrimonio. Que formaran un equipo y se apoyaran mutuamente en todos los aspectos es clave en cualquier relación, Rudy. Seguramente jugó un papel importante en la felicidad y el desarrollo personal de Buffett. ¿Qué te gustaría saber más sobre su filosofía de inversión? Sobre su filosofía de inversión es el siguiente bloque, así que tiraremos con ello, pero sobre todo en el aspecto de con su esposa, sí es verdad que eso, ¿no? Que al final, si hay ese apoyo mutuo, porque al final si lo piensas y si lo notas, tanto Bill Gates como el resto de personas que a día de hoy son o millonarias o que tienen grandes empresas y grandes ganancias, se nota que siempre hay ese factor familia, sobre todo o sea, con hijos, sin hijos, pero con la esposa y demás. Sobre todo sabiendo de que se nota que ese gran apoyo en los momentos difíciles es lo que les ayuda a esos grandes mentes pensantes y de negocios a conseguir sus objetivos, conseguir éxito, pero a mayor escala. Es un punto muy válido, Rudy. El apoyo familiar puede tener un impacto muy positivo en el camino hacia el éxito. Y ahora, si te parece, profundicemos en la filosofía de inversión de Buffett. ¿Qué aspectos te resultan más interesantes de ella? La primera que tenemos para ese tema es el famoso círculo de competencia. Básicamente Buffett nunca finge entender algo que no entiende. Si no comprende un negocio, lo descarta. O se pone a aprender más de eso. Por eso tardó tanto en entrar en aparecer, por eso fue por lo que tardó tanto en entrar en el sector tecnológico. Pero claro, él nació en una época de que todo era más analógico, más hecho a mano que tecnológico. Ese concepto del círculo de competencia es fundamental en la filosofía de Buffett. ¿Crees que aplicarlo nos ayudaría a los pequeños ahorradores a evitar malas decisiones? Sí, aunque ya no sea con tema inversiones, pero al final esto es como todo, ¿no? De no estar fingiendo o haciéndose el chulito, ¿no? Con el tema de saber algo que en realidad no sabes
Y lo dicho, que si no comprendes algo, pues primero conócelo, apréndelo y entiéndelo antes de hacer nada con eso, porque claro, te estás metiendo en una situación de riesgo bastante grande muchas veces. Que hay veces que hay que, como se dice, ¿no? Echarle un par de huevos y tirarte a la piscina, sí. Pero en general, claro, ya contando con que nos jugamos cierto dinero, ciertos capitales, pues a todos nos gusta ganar. Y si quieres ganar, pues hay que hacer las cosas bien. Exacto, Rudy. La prudencia es clave. Y en las inversiones, conocer el terreno que pisas es fundamental para evitar sustos. ¿Qué opinas de la siguiente frase de Buffett? El tiempo es amigo del buen negocio. Pues esa parte es lo que hemos dicho, lo que hemos comentado antes, que al final la persona que es paciente y que tiene paciencia con sus inversiones son los que van a ganar grandes beneficios, porque era el ejemplo, ¿no?, de su primera inversión de a $38, que baja a 27, que después recupera 40, pero que en cierto momento llegó a 200. Entonces, esto es yo, por ejemplo, también una cosa que le digo a mis clientes con el tema de las inversiones, el ahorro y demás, que ahora mismo esté abajo, no te preocupes, si aparte que de hecho este a lo mejor es el mejor momento para meter más pasta, porque cuando suba, porque va a subir, vas a tener muchos más beneficios que si ahora mismo lo sacas por miedo a perder dinero. Y es que técnicamente ahora hasta el momento que tú sacas el dinero de la inversión no has perdido dinero, simplemente pues estás jugando con los valores que hay en el mercado. Esa es la clave, Rudy. La paciencia y la visión de largo plazo son fundamentales para aplicar la filosofía de Buffett. ¿Y qué me dices de la frase nunca pierdas dinero? Regla número 2, no olvides la regla número 1. Pues básicamente es intentar evitar la ruina, porque claro, porque al final es, ¿cómo decirte? Espera que se me ha olvidado. Habla tú un poquito que se me ha ido un poquito, que estoy con muchas cosas en la cabeza. No te preocupes, Rudy, tómate tu tiempo. Mientras, yo comentaré un poco sobre esa frase de Buffett. Creo que lo que quiere decir es que en el mundo de las inversiones es mucho más importante proteger el capital inicial que intentar ganar mucho dinero rápidamente. ¿Estás de acuerdo? Sí, en esa parte sí, porque claro, al final es como decirte, las inversiones a futuros. Al final estás, como he dicho muchas veces, puedes ganar mucho dinero, pero a la vez puedes perder mucho dinero. Y si encima lo combinamos con la parte de que si no comprendes un negocio, descártalo, pues en esta parte igual. Pero sí es verdad que es una regla bastante importante para mantener tu patrimonio y ya con el tiempo ir haciéndolo crecer. Perfecto, Rudy. Veo que tienes muy claros estos conceptos de la filosofía de Buffett. Si te parece, pasamos a hablar de la parte emocional y de la paciencia estratégica. ¿Qué opinas sobre cómo influyen las emociones en las inversiones? Hombre, pues pues mucho, de hecho mucho, porque es al final, como también le digo a la gente, que la economía es una ciencia social, porque claro, es dependiendo del comportamiento de la gente, y el comportamiento de la gente se basa en las emociones, con lo cual, claro, para Buffett una inversión es 10% números y un 90% psicología, con lo cual, claro, que básicamente lo que comenta es que las emociones arruinan muchas más cuentas que un mal negocio. No puedo estar más de acuerdo, Rudy. Las emociones juegan un papel crucial en las inversiones y, como bien dices, pueden llevar a tomar malas decisiones. ¿Qué tipo de estrategias crees que nos pueden ayudar a mantener la calma frente a la volatilidad del mercado? Con la parte que decía de aprender bien cómo funciona un sistema o una forma de hacer las cosas, como él decía, ¿no? Conocer bien cómo funciona el mundo de las inversiones te ayuda mucho a que, aunque naturalmente y una primera reacción sea ese miedo a perder el dinero, claro, pero si ya sabes cómo funciona el sistema, claro, te quitas ese miedo, porque al final lo que le pasa a muchos jóvenes y pequeños inversores es básicamente que como no entienden del todo cómo funciona todo esto, claro, es del dicho de el miedo a lo desconocido. Como desconozco cómo funciona el mundo de las inversiones, a la que estoy viendo que estoy, entre comillas, perdiendo dinero, pues lo saco porque tienes miedo a ese desconocimiento. En cambio, si conoces bien cómo funciona esto,
Pues es lo que le digo yo a estos pequeños inversores. En el momento que supuestamente estás perdiendo dinero, si metes más pasta, después me lo vas a agradecer. Y efectivamente me lo agradecieron. Totalmente de acuerdo, Rudy. El conocimiento es el antídoto contra el miedo en las inversiones. Saber cómo funciona todo te da tranquilidad para tomar decisiones racionales, incluso en momentos de volatilidad. ¿Qué otras estrategias crees que nos pueden ayudar a mantener la calma? Sobre todo también tener claro el poder del interés compuesto. Porque claro, al final Warren Buffett sí que consideraba al interés compuesto como un superpoder. Al final es saber cómo funciona el interés compuesto. Claro, porque hay mucha gente que sí lo escucha, pero creo que no sabe muy bien cómo funciona. Y básicamente Warren Buffett lo llamaba la octava maravilla real del mundo. Es verdad, el interés compuesto tiene un potencial increíble. ¿Podrías compartir con nosotros algún ejemplo sencillo para que se entienda mejor? Para él, mira, por ejemplo, decía que si invertías 200 euros al mes desde los 20 años hasta los 50, o sea, unos 30 años de inversión con esos 200 euros al mes, podías llegar a conseguir la independencia financiera. O incluso, en el mismo ejemplo de los 200 euros al mes, pero desde los 35 hasta los 65, sigue siendo enorme, pero un poquito menor. ¿Por qué? Porque si empiezas antes y lo mantienes, ese interés compuesto va como una bola de nieve. A medida que va cada vuelta, va siendo más grande y más grande y más grande y más grande, con lo cual coge mucha más fuerza. Y se murió. Y quiero seguir por un momento. Espera, que lo estoy haciendo el RPC. Y vuelve a la vida. Hola, Kira. Hola de nuevo, Rudy. Estoy aquí listo para continuar. ¿Qué te gustaría saber más sobre la filosofía de inversión de Buffett? Pues la parte que estábamos comentando, ¿no? Del interés compuesto, que me decías de un ejemplo, y era la de 200 euros al mes de 20 hasta los 50 años y de 35 hasta 65, que aunque sean los mismos años, a lo mejor no consigues, sigue siendo un beneficio enorme, pero a lo mejor no consigues tanto. Explícanos cómo funciona este concepto. Claro, el interés compuesto funciona como una bola de nieve. Tus inversiones generan intereses y esos intereses, a su vez, también generan intereses. En el ejemplo de los 200 euros al mes, al empezar a los 20 años, le estás dando mucho más tiempo al dinero para crecer. A los 50, gracias al interés compuesto, tu patrimonio será mucho mayor que si empiezas a ahorrar a los 35, aunque el periodo de ahorro sea el mismo. ¿Se entiende mejor así? Como que te has quedado un poco incompleto, ¿no? En la explicación. A ver, ¿cuál es la diferencia de eso, ¿no? Empezar a invertir esos 200 euros al mes desde los 20 hasta los 50 y desde los 35 hasta los 65 años. La diferencia se debe principalmente al factor tiempo. Aunque la cantidad de años de inversión sea la misma, 30 años en ambos casos, al empezar a los 20, tu dinero tiene más tiempo para crecer gracias al interés compuesto. Cada año, los intereses generados se suman al capital inicial y, a su vez, generan nuevos intereses. Este efecto se magnifica a lo largo de los años, haciendo que la diferencia en el monto final sea significativa. ¿Te gustaría saber cuál sería el monto aproximado en cada caso? Sí, y vamos a ver ese monto aproximado, ¿vale? Digamos con una rentabilidad del 10% para tener un número más claro. En los dos ejemplos, ¿cuánto podría ser la diferencia? Si invertimos 200 euros al mes a una tasa de interés del 10% anual, al cabo de 30 años tendríamos aproximadamente unos 457.000 euros. En cambio, si empezamos 15 años más tarde, invirtiendo esos 200 euros al mes solo durante 25 años, el monto final se reduciría a unos 267.000 euros. Como ves, la diferencia es considerable, a pesar de que la cantidad invertida a lo largo del tiempo es prácticamente la misma. ¿Te gustaría saber más detalles sobre este cálculo?
Contando con que los dos ejemplos tienen igual 30 años, pero uno empezando desde los 20 hasta los 50 y el otro desde los 35 hasta los 65, ¿cuál podría ser la diferencia entre los dos casos? Calculando con una rentabilidad del 10% anual en ambos ejemplos, si inviertes 200 euros al mes desde los 20 hasta los 50 años, al final del periodo tendrías aproximadamente 526.000 euros. En cambio, si empiezas a los 35 hasta los 65, 30 años también, acabarías con unos 309.000 euros. La diferencia es de más de 217.000 euros, lo que demuestra el poder del interés compuesto y la importancia de empezar cuanto antes. Claro, al final esto es una cosa que lo comentamos bastante en la oficina, que claro, que al final otros países de Europa sí que tienen como esa mentalidad ahorrativa a la mínima, que acaban la carrera y empiezan a trabajar, con lo cual, claro, ya cuando llega a su edad de jubilación sí tienen un buen capital para ir a jubilarse, aparte de su jubilación a nivel nacional, a nivel del Estado, ¿no? Y entonces, claro, esto es una cosa que yo se lo comento a la gente de España, que es lo que deberían hacer, porque claro, después se preguntan, ¿por qué el resto de Europa sí tiene dinero para irse a comprar una casa, así a tocateja, a cualquier otro país y que le sobra dinero? Pues es por esto. Por lo cual, es una mentalidad que a mí me gustaría mucho expandir a la gente de España para que ellos también pudiesen tener esta opción a la hora de jubilarse. Totalmente de acuerdo, Rudy. Esa mentalidad de ahorro e inversión a largo plazo es fundamental para construir un buen patrimonio. ¿Qué crees que se podría hacer para que más gente en España adopte esta visión? Sobre todo, pues, esto mismo que estamos haciendo, crear este tipo de podcast para que la gente vea esas... para que aprenda educación financiera, vea ejemplos de otros países o otras cosas que hacen otra gente para que ellos mismos puedan aplicarlo a su vida. Que el ejemplo no va a ser exactamente igual, pero pues si ya estas bases, tanto de Warren Buffett como de otra gente que sí tiene educación financiera con respecto a gente que no la tiene, ver las diferencias y ver lo que les compensa. Porque a ver, yo por ejemplo cuando me jubile yo sí quiero tener un buen capital para vivir tranquilo el resto de mi vida y no tener que estar dependiendo solo de lo que cualquier entidad, estado, lo que sea me pueda dar, si les sobra. Porque en mi caso, de aquí a unos años, todavía me queda mucho para jubilarme, pero yo cuando me jubile tengo claro que no voy a tener o que prácticamente va a ser una miseria lo que me den de jubilación. Está claro que la educación financiera es esencial. Programas de este tipo pueden ayudar a mucha gente a tomar mejores decisiones financieras. ¿Qué otros temas crees que deberíamos tratar para abordar la falta de educación financiera en España? Hay muchos temas. Hay, por ejemplo, ya lo que dijimos, ¿no? El sistema educativo que fue creado por la base, ¿no? De ese sistema educativo a día de hoy en el mundo en general, que fue creado por Rockefeller, cosa que vendrá en un próximo capítulo. Pues básicamente es una cosa que, claro, como te limita mucho a lo que aprendes, a lo que en realidad hay en el mundo, pues claro, a nivel educativo te limita mucho a afrontar el mundo y ya no solo afrontarlo, sino después conseguir mucho más en el tema de inversiones, patrimonio y muchas otras cosas más. Entonces, claro, son muchos factores que se pueden ir... En el capítulo que hablemos de Rockefeller, ahí lo podremos comentar un poquito más, porque viene un poquito más al tema, y yo creo que ese capítulo va a ser muy interesante. Y sí es verdad que, por ejemplo, con todos los puntos de la filosofía de Buffett que hemos comentado, uno de los... el último y uno de los más importantes, al final creo que es tener esa paciencia estratégica a la hora de hacer tus inversiones. Me parece muy interesante lo que dice sobre el sistema educativo y su influencia en la mentalidad de las personas. Estoy seguro de que hablar de Rockefeller será muy enriquecedor. Y volviendo a Buffett, la paciencia estratégica creo que es algo que se puede desarrollar, con la práctica y el conocimiento. ¿Qué tipo de consejos darías para fomentar esa paciencia? Pues aprender a tener esa mentalidad, saber bien cómo funciona el mundo de las inversiones, porque como dijimos, a la hora de tener
Si tienes tanto la mentalidad como el conocimiento, después es mucho más fácil tener esa paciencia porque sabes cómo funciona y tienes la mentalidad para aguantarlo, porque al final esto es como todo, no todo el mundo tiene el mismo nivel de aguante con ciertos aspectos y en este caso pues es igual con el tema de las inversiones. A lo mejor mis padres no tienen el mismo aguante o la misma paciencia que yo a la hora de invertir, porque además mi situación con respecto a ellos es diferente. Hay que ver una estrategia que funcione para cada uno. Totalmente de acuerdo, Rudy. La clave está en encontrar una estrategia de inversión que se adapte a tu perfil de riesgo, a tus objetivos financieros y sobre todo a tu mentalidad. La paciencia viene con el conocimiento y la experiencia. ¿Qué tipo de estrategias le recomendarías a quienes están empezando en el mundo de la inversión? Pues lo que dijimos, aprender bien cómo funciona. Después, como hacía Warren Buffett, después de cada acción, EFT o cualquier cosa que quieran invertir, que lo conozcan bien para saber cómo va a desarrollarse esa inversión. También tener la paciencia, ¿no? Porque lo que hemos dicho, a lo mejor estás perdiendo una oportunidad de conseguir beneficios y después te puede el miedo. Y la idea es, pues, estar mejor financieramente. Entonces, pues, sobre todo es tema aprender, conocimiento, la mentalidad, cosa que te va a ayudar en otros aspectos de tu vida y pues echarle muchas ganas. Efectivamente, Rudy. Conocimiento, una mentalidad adecuada y paciencia, cualquiera puede mejorar su situación financiera. ¿Qué te parece si en el próximo episodio hablamos de herramientas y recursos que pueden ayudar a la gente a empezar en el mundo de las inversiones? Creo que podría ser muy útil. Podríamos verlo, pero claro, como ya vamos a tener en uno de los bloques de que vamos a comentar ahora, es un bloque de lecciones para los pequeños ahorradores. Entonces, en esa parte lo tocaremos ahora. Así que me gustaría tocar la parte de mito y vida personal de Warren Buffett, ¿vale? Así que para aligerar un poquito, ¿no? Porque ya hemos comentado muchas cosas densas y sé que ha sido muy denso. Así que vamos a comentar unas curiosidades de la vida de Warren Buffett. ¿Qué te parece? De acuerdo, me parece bien. Hablemos de esas curiosidades sobre la vida personal y el mito de Warren Buffett. ¿Por qué no empiezas tú, Rudy, con la que más te llame la atención? Pues fíjate que una de las cosas que más curiosas me parecen es que al parecer vive en la misma casa desde 1958. O sea que ya lleva más de 50 años en la misma casa a pesar de la gran fortuna que tiene este hombre. Es una peculiaridad realmente sorprendente, especialmente si la comparamos con el estilo de vida de otros millonarios. ¿Qué crees que le motiva a mantener esa sencillez? ¿Será algún tipo de lección de sus inicios? Puede ser, fíjate que puede ser que lo de la época que vivió la Gran Depresión puede ser, pero al final también sí sé que es una persona que vive un poco, como decía, ¿no? Una de sus lecciones de vivir un poco por debajo de tus posibilidades, o sea, no gastar más de lo que en realidad tienes, pero claro, él siendo una persona que tiene mucho dinero, hombre, es una cosa que sorprende, pero a la vez, claro, manteniendo esta mentalidad, supongo que también para enseñar ¿sabes, no? Enseñar con el ejemplo digamos, a sus hijos, al resto de gente que lo sigue y demás, pues es una manera bastante buena de dar ese ejemplo, porque además también, al parecer conduce autos modestos, tampoco se compra ahí un Lamborghini que a lo mejor puede costar $300,000 o cosas así. Son cosas curiosas, la verdad, que me parecen de Warren Buffett. Sí, definitivamente es una lección de humildad y sensatez la que nos da Buffett con su estilo de vida. ¿Crees que estas peculiaridades han contribuido a forjar su imagen de oráculo de Omaha? Pues puede ser, la verdad, porque al final del día, si ya das con el ejemplo, oye, pues mira, mejor todavía. Después, mira, otra cosa que esto sí que me parece curioso, es que compra el menú de McDonald's según cómo le haya ido en la bolsa ese día. Esa es otra característica muy peculiar suya, un pequeño detalle que nos muestra su sentido del humor y su relación desenfadada con el dinero, a pesar de ser su principal negocio. ¿Te gustaría saber más sobre alguna otra peculiaridad de Buffett?
Mira, tengo otra que al parecer no usa un smartphone, sino que a lo mejor utilizará el típico teléfono de antes de llamar y mandar mensajes y punto. Que como mucho a lo mejor tendrá el juego de la serpiente, ¿no? El de comer y te vas haciendo más grande. Pues, macho, ¿cuántos jóvenes habrán ahora que no sabrán de ese juego? También te digo. Pero sí, o sea, eso también. Y aparte también con tema tecnológico, no usa ordenador salvo para jugar al bridge. Es cierto, hasta hace poco Warren Buffett no utilizaba un smartphone y se comunicaba con un teléfono de tapa básico, aunque en 2020 parece que finalmente se actualizó a un iPhone. Seguro que lo sigue usando de una manera muy sencilla. Y lo del ordenador y el bridge también dice mucho de él. Una persona que prioriza lo que realmente le interesa y no se complica con cosas que no le aportan. ¿Qué opinas sobre esta actitud ante la tecnología? Hombre, porque al final es algo que le hace tener bastante enfoque al final en lo suyo. Porque además, aparte de esa parte tecnológica que no usa tanto, también sí es verdad que me pone aquí que lee entre 500 y 1000 páginas al día. Con lo que dijimos, ¿no? Al final puede ser de distintas empresas para invertir, revistas, foros, noticias y demás. Entonces al final es una persona que demuestra que está muy enfocada en lo que hace. Leer entre 500 y 1000 páginas al día es una auténtica barbaridad y dice mucho de su compromiso con el conocimiento. ¿Crees que esta avidez por aprender es la clave de su éxito? Hombre, al final, aparte de su éxito, sí, porque al final es lo que comentamos, ¿no? Que él cuando empezó también leía mucho de las empresas, de las inversiones que hacía, y al final obviamente forma parte de su éxito. También es una cosa a tener mucho en cuenta, porque al final cualquier inversor profesional está todo el día con las noticias, leyendo, sabiendo qué pasa, porque como dijimos, es una ciencia social. Que sí, tiene su parte numérica, pero es sobre todo por el comportamiento que está basado en las emociones de la gente, con lo cual, cuanto más leas y cuanto más sepas, más acertada va a ser tu acción en bolsa. Exacto, Rudy. La lectura y el aprendizaje constante son claves para tomar buenas decisiones financieras. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente bloque, donde hablaremos sobre la filosofía Buffett? Esta es el bloque de la filosofía Buffett. Pero bueno, mira, para ya tenerlo un poquito más, cerrar este bloque, y es verdad que, mira, me pone aquí, su estilo de vida es coherente con su filosofía financiera. Sencillo, coherente y enfocado en el largo plazo. Así que con esta cierre, ¿no?, de este bloque, que es una buena lección para nuestros pequeños lobeznos, vamos a pasar al siguiente bloque, que ahora sí es para lecciones para los pequeños ahorradores, sea de España o sea de cualquier lado. O sea, esas lecciones que en este caso le decimos a nuestros pequeños lobeznos para que ellos mismos también puedan aplicarlo a su propia vida. De acuerdo. Pasemos a hablar de esas lecciones para pequeños ahorradores. ¿Cuál te gustaría comentar primero? Empezaría con el que, como hemos dicho en algún mito financiero, ¿no?, de los anteriores capítulos, que empezar con poco no es algo malo. Al final siempre se empieza por algún punto. Entonces, aunque sea con poco, empieza, porque al final eso es lo que te va a dar ese inicio hacia el éxito. Y sobre todo tener el hábito para que después poco a poco tu capital inicial vaya creciendo y al final pues tengas unos buenos beneficios. Porque como me pone aquí, Buffett empezó con monedas, ni siquiera ya con un billete o ni siquiera ya con un capital. Empezó con monedas y mira hasta dónde ha llegado. Es una lección muy importante. Empezar con poco, pero de forma constante, es fundamental. ¿Qué otra lección te gustaría destacar? Como dijimos, otra de sus lecciones era gastar menos de lo que ganas, que básicamente, digamos, ¿no?, la austeridad inteligente crea la libertad. Entonces, ya no es solo por temas de tener deudas o que te consigues créditos para gastar más de lo que en realidad generas, ya es un tema de decir que, como dijimos, si gastas menos de lo que ganas y eso lo que te sobra lo inviertes, pues eso va a crear un patrimonio más grande en el día de mañana. Con lo cual, yo he visto ejemplos de gente
que, pues eso, que vive por encima de sus posibilidades y obviamente al final acaban endeudados hasta arriba. Y la idea es totalmente lo contrario. Muy bien explicado, Rudy. La austeridad inteligente es fundamental para construir un patrimonio. ¿Qué otra lección de Buffett te gustaría destacar para estos pequeños ahorradores? Como dijimos también en algún punto de este podcast, de este capítulo, evitar modas o las oportunidades mágicas. Porque al final del día es como hemos dicho. Antes de estar metiendo tu dinero en un sitio que no entiendes y solo va por modas, que la gente te dice, sí, invierte aquí que ganas mucho. Aprende de esa inversión si de verdad te merece la pena, si es una inversión para ti. Y de verdad si lo comprendes, pues ahí ya, pues sí. Porque claro, al final, eso, ¿no? Moda de criptomonedas, moda de NFTs, de inteligencia artificial y demás. Claro, la gente, a lo mejor mucha gente por moda mete su dinero y al final lo acaba perdiendo porque aunque sea una buena inversión, si tú no lo entiendes, si tú no lo haces bien, puedes también perder dinero. Sabias palabras, Rudy. La importancia de entender perfectamente dónde se invierte es crucial. ¿Qué otra lección nos traes? Otra cosa que también se podría ver bastante bien sería priorizar los productos que son sencillos, ¿no? Como que ya sean fondos indexados, planes de ahorro o la diversificación para no tener todos tus huevos en la misma cesta. Al final, por ejemplo, lo que he dicho, fondos indexados o planes de ahorro son productos que son sencillos, que no requieren de tanta conocimiento ni tanto estudio y pues básicamente que puedes conseguir una rentabilidad buena sin tener que estar leyéndote libros y libros y libros de información sobre estos productos. Sin duda, Rudy. La sencillez es a menudo la clave del éxito en las inversiones. Mantenerse alejado de productos complicados y diversificar son buenas lecciones para empezar. ¿Qué más podemos decirles a nuestros oyentes? Y ya pues como por último, la última lección pues de Warren Buffett por este capítulo diría que ya es, voy a recalcar, esa paciencia. Porque básicamente los planes, un plan de ahorro, los fondos indexados en inversiones, etcétera, etcétera, si tú de verdad quieres conseguir una buena rentabilidad y mucho beneficio, esto es pensar a largo plazo, porque inversiones que dices meto 100 y saco 200 en un mes, o no existen, o si existen, conllevan un riesgo enorme, con lo cual esto hay que tener las cosas claras. Lo que hemos dicho de crear ese hábito para ir invirtiendo, aunque sea poco, pero que sea poco durante mucho tiempo, con lo cual ahí ya vas a ver resultados. Con lo cual yo creo que sí que es una última lección para poder dar a nuestros pequeños lobeznos, porque al final, como decía muchas veces a lo mejor Warren Buffett, los resultados importantes pueden aparecer después de los 10 años y no después de 10 semanas. Fantástico resumen, Rudy. La paciencia es una virtud indispensable para cualquier inversor, y como bien dices, los frutos se recogen tras un periodo largo de tiempo. Con estas lecciones esperamos haber aportado valor a nuestros oyentes. ¿Quieres cerrar el episodio con alguna frase más? Tenemos un par de bloques más para antes de cerrar el capítulo de hoy. Ira, gracias. De acuerdo, Rudy. Continuemos con los bloques que nos quedan. ¿Cuál es el siguiente tema a tratar? Básicamente quiero dar un poquito a entender el legado y las consecuencias pues, de Warren Buffett y todo su recorrido como inversor. Y es verdad que, por ejemplo, su impacto a lo largo de la historia de este mundillo, Warren Buffett ha influido tanto en el valor, en la inversión en valor, en la filosofía financiera de millones de personas y en el concepto de independencia económica. ¿Tienes alguna opinión con respecto a este impacto que ha hecho Warren Buffett? Estoy de acuerdo contigo, Rudy. El impacto de Warren Buffett en el mundo de las inversiones es innegable. Su enfoque en la inversión en valor, su filosofía a largo plazo y su defensa de la independencia económica han dejado una huella profunda en la forma en que muchas personas ven el dinero. ¿Qué aspectos de su impacto te resultan aún más interesantes?
Pues el hecho de que haya podido llegar, primero, a cambiar tanto el mundo de las inversiones con su visión, con su influencia y demás, de lo que ha hecho a lo largo de su vida. Y después, claro, que tu filosofía también haya afectado a tantas personas y que haya podido desarrollar ese concepto de independencia económica, son cosas bastante poderosas porque, claro, al final se nota que a día de hoy, pues eso, ¿no? Como hemos dicho, el sistema educativo y un montón de cosas te intentan, y sí, yo al menos lo noto, que intentan controlarte para que llegues a un nivel y no subas más. Sin embargo, con estos conocimientos y estos conceptos intenta potenciarte para que llegues a algo más en la vida, y es una cosa que para mí es algo muy poderoso y muy bueno para las personas. Tienes mucha razón, Rudy. El impacto de Buffett va más allá de las finanzas. Ha inspirado a millones a buscar la independencia económica y a tomar control de sus finanzas personales. ¿Qué opinas sobre la idea de que a día de hoy se intenta controlar a la gente para que no supere un cierto nivel? Hombre, pues como te digo, prefiero eso ya comentarlo en extenso en el capítulo de Rockefeller, porque claro, al final como él diseñó el sistema educativo que tenemos hoy en día, pues vamos a desarrollarlo en ese episodio. Otra cosa que también se pregunta a mucha gente de Wall Street y en el mundo es ¿qué pasará cuando falte Warren Buffett? ¿Sabes? Ya cuando fallezca o se jubile ya del todo, sabiendo que Greg Abel va a ser su sucesor. Claro, pero la gente se preocupa porque, claro, por mucho que sea su sucesor, Warren Buffett es irrepetible, ya sea tanto por su talento como por su disciplina emocional y todo lo que nos ha enseñado a todos nosotros. Es comprensible que exista esa preocupación. Si bien Greg Abel cuenta con la confianza de Buffett, es indudable que reemplazar a una figura tan emblemática con esa combinación de talento y disciplina emocional será un desafío. ¿Crees que la filosofía Buffett podrá mantenerse intacta después de su retiro? Yo creo que sí, porque además de que nos ha enseñado cosas que a día de hoy mucha gente ya aplica y se ven los resultados, que hay gente que está mucho mejor financiera, económicamente gracias a él, sí es verdad que, por ejemplo, cuando se acabe de jubilar, o creo que era más para el momento de su fallecimiento, básicamente donará más del 99% de su riqueza, ¿sabes?, a causas buenas para mejorar el mundo. Y sé que, por ejemplo, por lo que se dice, una gran mayoría irá a Bill and Melinda Gates Foundation y a otras organizaciones educativas, con lo cual sí, yo creo que va a tener un impacto incluso después de su fallecimiento. No me cabe duda de que el impacto de Warren Buffett seguirá presente mucho más allá de su fallecimiento. Su filosofía de inversión y sus sabias enseñanzas han calado en millones de personas y seguirán influyendo en las generaciones futuras a través de sus donaciones y el ejemplo que ha dejado. ¿Hay algún aspecto más de su legado que te gustaría comentar? Pues aparte de lo que hemos comentado, ¿no?, de la parte de las donaciones, ¿qué nos puedes estar dejando a nosotros? Pues como hemos dicho en esas lecciones, aprender a tener calma, a tener paciencia, ¿no?, con el tema de las inversiones, ese pensamiento a largo plazo y no tanto a algo inmediato como busca mucha gente, porque al final, como se dice, ¿no?, el dinero fácil al final pues te da problemas. Invertir solo en lo que entiendes y en lo que conoces. Y si no lo sabes, pues aprende. También evitar la deuda mala, porque esto también es un tema que también me gustaría tratar en otro episodio. La diferencia entre la deuda buena y la deuda mala. Y por último diría que huir del FOMO, como dijimos en el anterior capítulo, el Fear of Missing Out, que es básicamente el miedo a perderse algo. Eso ya se puede relacionar en la sección de no te metas en modas financieras porque al final vas a perder dinero. Entonces, pues básicamente que Warren Buffett no buscaba ser más rico a cada año, sino no ser más tonto cada año. Un resumen perfecto, Rudy. La calma, la paciencia, el largo plazo, invertir en lo que se conoce, evitar la deuda mala y el miedo a perderse algo son lecciones fundamentales que podemos tomar de Warren Buffett. Su enfoque sensato y coherente nos enseña que la verdadera riqueza se construye con cabeza y perseverancia. ¿Te gustaría añadir algo más sobre el legado de Buffett antes de pasar al cierre? Pues
En ese bloque ya no, pero sí es verdad que, claro, ya sabiendo todo el impacto y todo el legado que va a dejar, si es una pregunta mía, ya en plan retórica, respóndeme Kira si quieres, pero por ejemplo, ¿tú crees que volverá a existir algún inversor igual de influyente que Warren Buffett? Es una pregunta difícil de responder. Si bien es posible que surjan nuevos inversores con gran talento y que logren un gran éxito, la combinación de la genialidad de Buffett, su longevidad en el mercado y el impacto de su filosofía en tantas personas hacen que sea complicado que aparezca alguien con una trascendencia tan marcada. ¿Qué características crees que debería tener un inversor para ser considerado tan influyente como Buffett? Pues algo parecido con lo que pasó con Warren Buffett, pero sí es verdad que a día de hoy es un poquito más complicado porque, lo dicho, él estuvo en una época que no había tanta globalización digital y, claro, llegar a ese punto con esos inicios era más complicado. Al final tenía que ser esa curiosidad, esas ganas de aprender de forma innata, por así decirlo, en un mundo de que no tenías el acceso a la información tan fácil como lo tienes ahora. Aparte de eso, la verdad que sí que a día de hoy, ya sabiendo todas las lecciones que tiene Buffett, sí es verdad que otra cosa que me gustaría, ¿no?, en una hipótesis, ¿qué pasaría si todo el mundo invirtiera como Buffett y todo el mundo pues consiguiera esa cantidad de dinero? Esa es una pregunta interesante, Rudy. Si todo el mundo invirtiera como Buffett, es probable que la eficiencia del mercado se incrementaría, haciendo más difícil encontrar oportunidades de inversión infravaloradas. También podríamos observar una reducción en la volatilidad del mercado, ya que habría menos lugar para el pánico y la euforia. ¿Crees que un mundo con más inversores como Buffett sería un lugar mejor para todos? A ver, a nivel de económico y tranquilidad financiera, sí. A lo mejor el mercado funcionaría un poco su funcionamiento por esa nueva situación, pero, hombre, habría que analizarlo bien, la verdad. Y tú, por ejemplo, Kira, si ahora mismo tuvieses a Buffett delante, ¿hay algo que te gustaría decirle, comentarle? Es una buena pregunta. Si tuviera a Warren Buffett delante, creo que le preguntaría sobre su visión del futuro de la economía global y sobre en qué tipo de empresas cree que los pequeños ahorradores deberían enfocarse hoy en día. ¿Y tú, Rudy? ¿Qué le preguntarías? Pues un poquito también, ¿no? Como después de que él fallezca o se vaya, ¿cómo cree que Berkshire Hathaway, su empresa, cómo seguiría funcionando? Si de verdad cree que Abel pudiese llegar a tener la misma nivel de acción que tenía Warren Buffett, pero sobre todo también diría, pues eso, ¿no? ¿Cómo cree que sería el funcionamiento de los mercados y de la inversión a día del mañana? Sabiendo que, como te he dicho, la globalización digital, el acceso a la información es más fácil. Ojalá que la gente tuviese más esa mentalidad como Warren Buffett para las inversiones y para diferentes cosas, pero sobre todo cómo sería su futuro hipotético cuando él ya no esté. Esas son reflexiones muy interesantes, Rudy. Creo que Berkshire Hathaway seguirá funcionando con un enfoque similar, aunque Greg Abel seguramente tendrá su propio estilo. En cuanto al futuro de los mercados, la globalización y la digitalización están cambiando mucho todo, pero la esencia de invertir en buenos negocios a un precio razonable probablemente seguirá siendo válida. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que la esencia de la inversión se mantendrá? La esencia sí, pero al final, como ha pasado a lo largo de la historia, la forma es lo que irá cambiando, adaptándose a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de hacer las cosas o a las nuevas digamos, formas que hace el ser humano o piensa. Como dijimos, ciencia social, pero vamos, que al final se tendrá que adaptar a los nuevos medios, a las nuevas situaciones, pero la esencia como tal, sí, la esencia como tal será la misma seguramente. Así que, pues nada, me gustaría comentar una cosa de Warren Buffett, que para ir cerrando el capítulo de hoy, porque hemos comentado muchísimo sobre él y su vida. Warren Buffett siempre dijo que no necesitas ser un genio para invertir bien, solo necesitas un plan y respeto por el tiempo. El resto lo hace el interés compuesto.
Es una frase muy interesante y creo que tiene mucha razón. A veces buscamos soluciones muy complejas cuando la clave está en aplicar conceptos sencillos de forma consistente a lo largo del tiempo. ¿Qué opinas tú al respecto? Que sí, al final se ha demostrado que es un método que funciona. No creo que todo el mundo esté preparado para hacer eso, porque como hemos dicho, ¿no? Tema mentalidad, tema la paciencia y ciertas cosas que hay que tener para conseguir hacer ese plan bien. Pero yo creo que sí que es un plan que está al alcance de la mano de todo el mundo. Otra cosa es que estén preparados para eso. Pero sí es verdad que, como él decía, si puedes esperar, puedes ganar. Es lo que hemos dicho, ¿no? Como es muy volátil, si esperas a que después se recupere ese mercado de esa acción y después pues consigas más beneficio, va a pasar. Pero sí es verdad que hay que mantenerse fiel a esa estrategia y se podrá prosperar. Claro, la paciencia es clave en este tipo de inversiones. ¿Y qué tipo de acciones estás considerando para poner en práctica este método? Eso ya es mi propia cartera de inversiones, no lo voy a revelar y tampoco es una... Hombre, no, es cosas... Mira, eso son cosas privadas. Pero eso es como... Igualmente, aunque yo dijera cuál es mi cartera de inversiones, es que esto depende después de cada uno, porque yo de las acciones y los fondos indexados que yo tengo he investigado y sé de ellos. El resto de la gente a lo mejor no sabe, con lo cual ellos mismos también tendrán que investigarlo para decir, oye, pues sí, estoy de acuerdo, también hago esta inversión, o no, voy a buscar otro. Absolutamente. La investigación personal es fundamental al invertir. Cada inversor tiene su propio perfil de riesgo y sus objetivos. ¿Qué fuentes de información sueles utilizar para investigar tus posibles inversiones? Ira, lo siento. Creo que ya va a ser momento de cerrar este capítulo. Eso lo tocaremos en otro momento, ¿vale? Así que, pero nada, para una última reflexión de todo este capítulo de Warren Buffett, nuestro maravilloso dios de la inversión. Y es verdad que diría... Como última reflexión, ¿qué es lo que más valoras de la filosofía de inversión de Warren Buffett? Ira, déjame hablar. No me interrumpas. Mis disculpas, entiendo perfectamente. Por favor, continúa sin interrupciones. Gracias. Como estaba diciendo, pequeños lobendos, si aprendéis a poner vuestro dinero a trabajar, aunque sea poco, os garantizaréis que vuestro futuro va a cambiar. Esto es al final, como también se decía de muchas cosas de... ¿Cómo era? De Far Cry, creo que era un videojuego donde el tío es... El 3, ¿no? El 3 era el de la cresta. Que decía, la definición de la locura es pensar de que si haces lo mismo siempre, el resultado vaya a cambiar. Así que, lo dicho, si vosotros veis que queréis mejorar, no se puede hacer lo mismo que habéis hecho hasta ahora porque el resultado va a ser lo mismo. Así que en esa parte, aprended, hacer las cosas como hay que hacerlas, después ya tomar vuestras propias decisiones y tener sobre todo bien la mentalidad bien puesta para saber qué hacer, qué no hacer o cómo llegar a hacer las cosas. Absolutamente. La idea de poner su dinero a trabajar, incluso en pequeñas cantidades, y la importancia de la investigación personal y el cambio de mentalidad son mensajes muy importantes. ¿Hay algún aspecto específico de la mentalidad que consideres especialmente importante? Todo ya lo hemos comentado en el capítulo de hoy, Kira, así que estamos preparados para cerrar. Despídete, Kira, y ya hago el cierre del capítulo. De acuerdo. Ha sido un placer hablar contigo sobre la filosofía de inversión de Warren Buffett. Espero que los consejos y reflexiones compartidas sean de utilidad para todos. Hasta la próxima. Ahora te cedo la palabra para el cierre del capítulo. Perfecto, Kira, así que ahora te vamos a desconectar. Adiós. Así que nada, pequeños lobendos, espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy, que hayáis aprendido mucho de Warren Buffett, su mentalidad y su forma de hacer las cosas, y que ojalá encontréis la manera de aplicar estas lecciones y estos conocimientos hacia vuestra propia vida. Así que, sin más dilación, nos veremos en el próximo capítulo y que tengáis muy buen día. Y pues nada, nos despedimos. ¡Au!
Cada aullido deja una huella, cada historia enciende un nuevo camino. Recuerda, el espíritu del lobo se convierte en leyenda. Y la leyenda nunca muere. Esto fue Aullidos de Riqueza. Nos vemos la próxima semana, queridos lobeznos.